esta segunda parte de adopción, para culminar estas jornadas, vamos al... Ahí ustedes tienen un pequeño cuadrito, tampoco es tanta novedad, pero es cierto que esta es una de las instituciones de mucha raigambre que tenemos a partir de que se instaura la filiación adoptiva, que tiene connotaciones, bueno, obviamente primero afectivas, pero también filosóficas, deseos, prejuicios. A veces se llega al extremo también de la defensa de lazos sanguíneos, porque lo tenemos de por medio, y a veces la adopción como rescate de aquellos niños que no tienen un futuro. Esto me parece que es las 6 connotaciones que inmediatamente vamos a visualizar en este tema. Yo tengo estos datos de UNICEF, no he encontrado datos más nuevos, probablemente lo haya. A ver si lo tiene. Hasta ahí, que se ve que después entramos en Suiza y no son todos buenos, aparentemente, bueno, no tenemos más datos. Bueno, entonces dice, 9.219 sin cuidados parentales en el país, 24% menores de 5 años, 40% entre 6 y 12 y 36% adolescentes de 13 a 17. La mayoría se encontraba alojado en dispositivos de cuidado institucional, sean público o privado, la mayoría ahí estamos dando vuelta con ese tema. El 81% frente al 19% en dispositivos de cuidado familiares, y en algunas provincias solo disponía de una de las opciones. Esto es el estado de UNICEF, se publicó en 2016. Esta es la estadística que tengo. Entonces, ¿cuántos, a partir del Código Civil y Comercial, qué es lo que tenemos? 3 tipos distintos de filiación. Los 2 que ya conocíamos, con algunas variables. La plena, que sería la más similar al estado de hijo biológico, por así decir, en el cual se ostenta dentro de la familia adoptiva iguales derechos y obligaciones. Es la simple, que confiere al hijo justamente esa cualidad, pero no crea vínculo jurídico con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, salvo las excepciones del 621. Y la adopción de integración, que en realidad se hizo para evitar ese reconocimiento por complacencia, por ese reconocimiento de que se hace afectivamente y que se está cometiendo un delito. Pese a ello, ese reconocimiento sigue existiendo. A su vez, la adopción de integración, por lo general, se subdivide. Plena, cuando esa persona adoptada tiene un solo vínculo filial de origen, por así decirlo, normalmente es la madre, puede ser el progenitor, y simple, cuando tiene el doble vínculo filial de origen. Nosotros hace bastante tiempo, mire, incluso antes de la 23849, la 23849 fue la ley que ratificó la Convención sobre Derechos del Niño. El 13 de septiembre del 90 habíamos dispuesto la adopción plena al marido de la madre y le mantuvimos el vínculo en función de interés del menor. Así, rescatábamos esa situación, ¿verdad? Con lo cual lo inscribimos, incluso le obligamos al registro que se negaba a inscribir esa situación, para que subsistiera esa situación, porque si no cortábamos el vínculo con la madre. Entonces lo que no queríamos era eso, no es que había ahí una adopción de las clásicas, de las conocidas hasta ese momento. Piensen, estamos en 1990, 33 años atrás. Pero bueno, hoy podemos tener la respuesta a través del Código Civil y Comercial con la adopción de integración, en este caso, en forma plena y sin que se produzca ninguna ruptura del vínculo. Sí. ¿Qué es lo que debemos respetar de los principios que ayer estuvimos viendo algunos? El interés superior del niño, la vinculación con la familia adoptiva, la posibilidad de que el mayor de 10 años elija si sí o no la adopción. Finalmente, siempre sigue muy vigente y más que nunca el derecho de ser oído a partir justamente de ese consentimiento expreso del niño mayor de 10 años. Eso está en claro, algo que muchas veces se soslayaba o no se tenía tan en cuenta, ¿verdad? Había situaciones increíbles en las cuales muchísimas veces, cuando esto dependía de la entrega directa que se hacía a través de la madre, venían a las audiencias de adopción y a veces por temor no le habían querido revelar su verdad histórica, con lo cual complicaba todo el tratamiento. Se reconoce obviamente la autonomía progresiva que puedan tener los niños y adolescentes a partir justamente de esa edad, que en este caso bajamos 3 años
al adolescente, que sería a partir de los 13. Adolescente es un término también psicológico, que se incorporó como tantos al Código Civil y Comercial. Pero acá bajamos los 3 años, con lo cual ya tiene una entidad distinta esa escucha. Y además, no solamente escucharlo, sino teóricamente habría que darle participación en el proceso. ¿Con quién? Bueno, tendrá con el defensor, que puede cumplir un doble rol, puede ser complementario, puede ser en forma activa, o en aquellas provincias que tengan abogado del niño y esté reglamentado, que sea a través del abogado del niño, si es que quiere recurrir a un abogado del niño. Entonces, de esa forma se puede reconocer el estado de adoptabilidad, ¿verdad? Y en el juicio de adopción dice específicamente que es parte también, lo trae el Código Civil. Ustedes vieron que el Código, al diferenciar los tipos o los caminos distintos para llegar a la adopción, hace también funcionar distintas partes que participan en cada una de las instancias. Sí. El derecho a conocer los orígenes. Bueno, aquí yo cité un caso, hubo más de uno, pero me pareció el más novedoso. Se admite la acción autónoma para conocer la identidad biológica sin que eso importe atacar o cuestionar el vínculo jurídico, obviamente. Entonces, ¿qué ocurrió? La adopción había sido dada, miren, curiosamente, en el año 86, por el juzgado de menores número 2 de Rosario. Porque a esto le puede sorprender. Nosotros teníamos una división, no sé si acá existía también en Misiones esa diferencia, en la cual los juzgados de menores, hasta que entró la ley 26061, se ocupaban de hoy de lo que se ocupa el organismo administrativo, ¿verdad? Y luego derivaba a los juzgados de familia, una cosa muy increíble, el tratamiento del juicio de adopción en sí. Es decir, no había una intervención administrativa como ahora, sino que todo se judicializaba. En este caso, fue dada la adopción en juzgado de menores, luego aparentemente se trasladó a la ciudad de Goya, en Corrientes. Entonces, en la adolescencia se empezó a interesar por conocer los orígenes, pidió esa situación, se reencontró con la progenitora, se entera que, bueno, había sido concebido como fruto de una relación cuando era muy joven, obviamente la mamá, y sin recursos para afrontar la maternidad lo da en adopción. O sea, nada que nos pueda sorprender. Sí, lo importante es, mire cómo esta cuestión de la curiosidad propia de la adolescencia hizo que yo quiero saber quién es mi madre. De las pruebas científicas surge indubitable la paternidad del demandado, que estaba fallecido, con un grado de probabilidad del, 99, todos sabemos que cuando ya tenemos 12,9 después del 9, ese de 99 es la paternidad totalmente comprobada. Entonces, la conducta procesal dice, la accionada, al acordar la realización de una prueba genética e informe extrajudicial, demuestra que también era su deseo conocer en forma eficaz o fehaciente si la accionante era o no su hermana, porque acá había otros hermanas, en este caso, hija de esta mujer. Con lo cual, ella, lo único que se puede intentar a través de esa acción autónoma, reconocida, repito, por el Código Civil y Comercial, esa posibilidad de reconocimiento, como por decir, quiero conocer mi historia de vida, quiero conocer mi historia clínica, bueno, acá quiero conocer mi historia de vida, y va y lo hace. Es esa la función. El tema es de a partir de cuándo. ¿Y qué fundamento? Porque ustedes vieron que el fundamento que trae el código es medio como que... Y yo creo que el fundamento está íncito en el mismo nombre de la acción. El fundamento, ¿qué mejor fundamento que decir, yo tengo interés en conocer mi identidad biológica? Si es un derecho supranacional, como estuvimos viendo hasta hace poquito, supralegal, es decir, que supera el estándar mínimo del orden interno. Porque, sin embargo, dice, bueno, tiene que dar un fundamento. Supongo que el fundamento será más o menos siempre el mismo, excepto que se presente algún supuesto de enfermedad congénita, estoy pensando, ¿verdad? O que quiera, por alguna situación, tratar de ver si de esa forma se puede lograr alguna otra cuestión. Normalmente me parece que va a pasar por ese lado. Sí, avanzamos. Bueno, acá vino el gran tema. La 25854 creó el Registro Único de Aspirante a Guarda con fines adoptivos, con el objeto de conformar una red de registro aspirante a guarda con fin adoptivo que se encuentra integrada por los distintos registros provinciales. Entonces, todo aquel que deseaba adoptar un niño tenía que estar inscrito. El registro tiene obviamente una connotación en cada provincia y de hecho, bueno, variará el número de inscriptos porque además esta inscripción
no es eterna, hay que renovarla periódicamente, depende, a veces alguno un año, otro tiempo, pero más o menos todos consienten en eso. Bueno, avanzamos una más. Entonces, ¿cuál es el problema, por así decirlo? Las personas que se presentaban o que se presentan denunciando una guarda de hecho, por ser parientes, por ser amigos, vecinos de los progenitores, porque el padre o la madre se lo había entregado directamente. Entonces, si no estaban inscriptos esos cuidadores circunstanciales, por así decir, vamos a llamarle ese nombre, o temporales, directamente muchos jueces le quitaban la custodia de los niños y le entregaban a familia de tránsito, o sea, un mal con otro, no sabíamos exactamente cómo se manejaba esa cuestión, o un hogar asistencial que era el peor de los remedios, por así decir. Entonces, obviamente que hubo quejas y hubo resoluciones, sí, avanzamos en uno. Entonces, el registro de singular valor para resolver la idoneidad de los futuros, pero es un método instrumental. ¿Qué dijo la Corte sobre esto, la Corte de Buenos Aires sobre este tema? Miren, antes de la vigencia del Código. No se podía hacer pasar la vida por un registro como si todo lo que no estuviera en él no existiera en el mundo, y que debía tenerse en cuenta la circunstancia concreta que en cada caso se planteara. Esto fue Petitiani, un integrante de la Corte. Después del Código lo rectificó. No es concebible un interés del menor puramente abstracto, por lo que debe quedar excluida toda consideración dogmática para entender exclusivamente la circunstancia particular de cada caso. También los dos supuestos no estaban inscriptos en el ROAGA y entonces estaba de por medio si se fulminaba o no con la nulidad la adopción después de un largo tiempo de estar. Sí, cambiamos. Y miren la Corte de la Nación, lo decíamos, a ver, la Corte ya estaba creada, y además dice, a los fines de otorgamiento de una guarda con fin de adopción, el requisito de inscripción en el ROAGA no puede constituirse un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual. O sea, se incorporó para evitar, todos sabemos, esa supuesta apropiación indebida que podía existir. Y entonces dice, debe ser interpretado y aplicado con arreglo al principio rector. La Corte acá fue muy clara. La piedra fundamental en que reposa la protección integral de los derechos del niño es el interés superior de este, que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de toda la instancia, incluyendo a la Corte. Porque ayer hablábamos justamente la especialización de los jueces y decíamos cómo, primera instancia y segunda instancia y tercera instancia, solamente para la primera instancia. La Corte dice, no, acá tiene que ser una cuestión, sí. ¿Y qué hizo? Revocó la sentencia que había dispuesto el cese de la guarda, que a todo esto otorgaba como medida cautelar, por el solo motivo de la falta de inscripción. Claro, como ya se había creado el ROAGA, y si bien no estaba sancionado con la nulidad, como aparece ahora en el Código, habían dicho, bueno, cesa la guarda totalmente. La Corte dice, no, esto es una locura. ¿Cómo vamos a dejar de lado esta situación porque no están inscriptos en un registro determinado? Este es un fallo que no ha sido modificado, reitero, con lo cual vale la pena tenerlo en cuenta para, ¿verdad?, fundamental. Bueno, acá tenemos las tres etapas de cómo se divide, ¿verdad?, el Código Civil y Comercial. Todo esto tiene una fuerte vinculación con la Ley 26061, que ayer hacíamos también la referencia, que es una suerte de ley orgánica, por así decir, de la Convención sobre los Derechos del Niño. La primera, la declaración de la situación de adoptabilidad, que es el previo, obviamente, control de las medidas que puede dictar el órgano administrativo. Culminado ese periodo, pasamos a la guarda con fines de adopción, para después sí ya culminar con el juicio de adopción. Esa situación, obviamente que participación previa o simultánea del organismo administrativo de la Ley 26061, al menos, según lo que dice el Código, en la declaración de situación de adoptabilidad. Prácticamente, si bien lo dice, tanto en la guarda como en el juicio de adopción, el organismo administrativo, al menos en la provincia de Santa Fe, es una especie de espectador de lujo, que no hace nada. Es decir, lo citamos, se le comunican las resoluciones y nada. Es decir, es como decir, bueno, ya nosotros terminamos. Yo no sé si es porque el ius querpiande de no querer trabajar demasiado,
Pero nadie, nunca hemos, nada. Digo, no puede ser. Pero tampoco, porque después tenemos, pero usted está haciendo prevaricato, me está diciendo que en realidad yo tengo que participar obligatoriamente. Yo notifico, porque el código me dice que usted es parte. Usted haga lo que quiera. Es que no dictamen, no, bueno. ¿Qué está arriba diciéndole, por favor? Haceme el dictamen. Llega un momento, yo no quiero, ¿qué hacemos? O no contesta, claro. Claro, entonces sí, bueno, porque también está el derecho de la gente a tener una resolución en tiempo apreciado. Entonces, si uno va y viene, y no contesta previamente, bueno, pará, ¿hasta cuándo? Listo, bueno. Bueno, los tres tipos de situaciones que dan lugar a la separación de un niño a su familia puede ser cuando hay separaciones transitorias, todos sabemos que puede haber retorno. Las situaciones excepcionales cuando de por medio casi siempre o hay abuso o abandono, etcétera. Bueno, eso va a existir siempre. Y a veces lo que arranca provisional se sostiene en el tiempo, que es otro tema distinto, porque también uno está navegando en esa nebulosa de falta de precisión y el tiempo pasa. El chico a lo mejor necesita ser socializado, o tiene que ir a un jardín, va con un apellido, lo lleva otra persona, damos vuelta al fin, o el peor de los escenarios, que está institucionalizado y sigue en un lugar sin otro tipo de respuesta. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la declaración judicial de adoptabilidad, el 607? Los niños sin filiación acreditada o huérfanos, bueno, eso de por sí ojalá sería el caso de Manuel. El niño que es dejado en la vía pública o directamente que han fallecido sus padres y no tiene otro referente, ni parientes, ni nadie que se pueda ocupar de los mismos. La decisión de los progenitores, normalmente la progenitora, con consentimiento posterior a los 45 días de nacido, porque todo dice, bueno, a partir del código está prohibido. No está prohibido. No está prohibido la entrega si se hace judicialmente. Está prohibido que se haga en ese periodo. Pero después forma parte, lo que está prohibido, que vayan al gibano, la madre y los futuros adoptantes. Pero no está prohibido que se produzca esta situación. Por eso hace bien acá la doctora comisar que decir un momentito, no puede el instituto o como se llame el órgano administrativo decirle al juez, mire, nosotros le mandamos los 3 primeros y vamos a ver si los otros están o no en condiciones, etcétera, etcétera, cuando en realidad puede directamente supuestamente, la madre, ya si tuvo 4 hijos, pasaron los 45 días del parto, puede venir y decir, mire, yo no puedo más, entrego los 4 hijos. Hágase cargo el Poder Judicial y lo puede hacer. Que no se haga es otro tema, pero lo puede hacer. Se hace en un expediente. Y ahí está. Bueno, las medidas de protección con plazo de vigencia agotado, también eso sucede. Estos famosos 180 días que se nos van a todos, porque cuando nos damos cuenta el tiempo sigue corriendo y dependerá de cada organización provincial que por ahí fija tiempos distintos. Sí, avanzamos. La decisión de los progenitores, el consentimiento posterior a los 45 días. Puede ser ante el Ministerio Público. También lo puede hacer. No sé acá el rol del Ministerio Público para estos casos si lo cumple un defensor o un fiscal. Pero, ¿un fiscal o un defensor? El defensor. Bueno, por eso depende de cada... Obviamente, se lo escuchará en audiencia para saber... Sí, avanzamos. Vamos a ver. Miren ustedes este caso de la Corte ya después de la vigencia del Código. Una mujer con discapacidad psicosocial había sido separada de su hijo desde el nacimiento. El niño se encontraba alojado en una institución, mientras en el proceso civil se evaluaba la posibilidad de que vuelva con su madre o en su defecto que sea declarado en situación de adoptabilidad. Primera instancia y Cámara habían resuelto que no podía cumplir el rol materno y por ende entendieron adecuado que el niño debía ser declarado en situación de adoptabilidad. La Corte la revocó. Dice, no tiene por qué ser esta persona que alguna capacidad restringida, pero no sabemos si realmente puede o no ocuparse. Esto es un tema que no es tan simple, porque ¿cuál es el pensamiento automático que tenemos todos? Ustedes vieron que, a ver, siempre
los jueces nos han preguntado, o al menos, decir, ¿cómo resolvemos? Yo creo que internamente, más allá del saber genérico que puede tener cada uno lee el expediente y sabe qué resolución tomar. Y después ajusta, por así decir, el derecho a la resolución. Difícil que pueda haber un cambio, a veces puede haber, o se entera a último momento, uy, no sabía que estaba esto, por ejemplo, puede suceder también. Entonces, el tema es el siguiente. Todos tenemos medios como internalizados que si una persona no se puede cuidar a sí mismo, menos puede cuidar a un hijo. Que es el tema de la cuestión de la capacidad restringida, ni que hablar si hubiera por medio una incapacidad total, no habría dudas. Pienso que no habría dudas. Nosotros tuvimos un caso muy particular, lo quiero reflejar a raíz de lo que dice la Corte acá. Un hombre y una mujer se conocen en Oliveros, que es una localidad de la provincia de Santa Fe, pero que tiene un psiquiátrico. Y obviamente se conocieron en el psiquiátrico. Los progenitores de ellos, no hace tanto tiempo, pero hace un tiempo anterior al Código Civil y Comercial, entendieron que la mejor solución era que ellos se casaran, pensando de que esa forma, entre comillas, se iban a curar. Con la anuencia del jefe de registro civil, que está bien, no tiene un locómetro, pero se puede dar cuenta que esas dos personas no podían contraer matrimonio, era algo evidente que no podían contraer matrimonio, los hace casar y los testigos son los propios padres. En una localidad los hace casar, o sea, los casa, no los hace casar, los casa, los testigos son los propios padres. Sucedió lo que tenía que suceder, tuvieron un hijo. Entonces vinieron espantados a pedir la nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque no comprendían el acto al momento de celebrar el matrimonio. Lo dice todavía el Código Civil y Comercial. Entonces, nosotros no quisimos ir más allá porque evidentemente era para detener al jefe de registro civil, porque era imposible, que no hubo un cambio en esas personas que contrajeron matrimonio, como estaba implicado una serie de cuestiones. Y obviamente los progenitores, para no generar más lío, por así decir, o que no tuviera otra connotación, tampoco querían, los abuelos, no querían hacerse cargo de ese niño. Bueno, estos chicos, bueno, relativamente chicos, pongamos entre 20, 25 años, 26, una cosa así, nos hicieron hasta una carpa en una plaza del Foro que está junto enfrente del tribunal, y nos decía que el tribunal colegiado no quería el amor. Claro, ellos se querían con locura. Nunca mejor dicho ese término. Entonces dice, ¿cómo un tribunal colegiado de familia no quiere que nosotros criemos a nuestro hijo? No le faltaba razón, pero era evidente que no podían cuidarlo, porque todos requerimos análisis psicológico también para ciertas condiciones, y en ese tiempo estaba el juzgado de menores, lo derivamos del juzgado de menores para que a su vez encauzara el trámite de una posible filiación adoptiva de este nenito. Declaramos la nulidad de matrimonio, evidentemente que no podían comprender el acto de estas personas, y también, entre otros de los fundamentos, sostuvimos que era imposible que estas personas que tenían esa situación, incluso con dictámenes del propio centro de internación donde estaban y también del médico forense, pudieran cuidar a su hijo. Bueno, acá esto no era ese extremo, según lo que a veces uno trata de entreleer, por así decir, de los fallos, y evidentemente por eso la Corte revocó, porque si no dice, se equivocaron en primera instancia y Cámara, y la Corte revoca después de un tiempo y vuelve. Debe haber tenido un sistema de apoyo que pudo haber suplido, por así decir, algún tipo de discapacidad puntual que podría haber tenido esta madre. ¿Se dan cuenta, no? Porque si no, pareciera que estamos todos errados hasta que llega la Corte y resuelve para otro lado. Bueno, avanzamos. Miren, acá el juzgado de familia de Tandil tilda de anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al superior interés de la niña y supeditar la voluntad autónoma de la madre a su hija en adopción sin otro condicionamiento que aquello que garantice el interés superior. Citar a los abuelos, otro referente afectivo, porque ¿qué pasaba? Ahí el artículo ese nos dice que primero tenemos que ver si tiene otros referentes para que se puedan ocupar. Dice, sería un correlato obligar a la madre y eventualmente al padre
al que de dar positivo al ADN no se ha querido someter, pero que se ordenó para respetar la identidad de la niña, a mantener contacto con ella, con los progenitores, los cuales no quería. Entonces, el mejor interés de la niña, aquel que ha sido elegido por su propia madre, la posibilidad de acceder a una familia adoptiva. Es decir, porque ahí viene el tema de la perspectiva de género. ¿Cuál es la perspectiva de género acá? ¿La de la niña o de la madre? ¿O la niña está también en el interés superior? La perspectiva de género, la madre no quiere. Y la pregunta del millón, que según quienes estén sentados acá me van a responder de una manera o de otra, es, ¿qué importa más? ¿La voluntad consciente y obviamente informada de la madre o la voluntad del Estado? Porque lo que hace el organismo administrativo es la voluntad del Estado, que somos todos, podemos decir, o no somos ninguno, como ustedes quieran. Pero por otro lado está la voluntad de la madre, que decide que esa hija o ese hijo lo da porque no quiere, darlo en adopción a una familia cualquiera. Si somos del extremo, como bien reflejaban acá, de sostener que son entidades que tienen mucho más poder aparentemente que lo que puede resolver el juez, bueno, habría que dar prioridad siempre a lo que resuelve el Estado a través de su organismo administrativo, por sobre la voluntad de la madre. Si uno analiza hoy con perspectiva de género, yo digo, chao voluntad del Estado. Estamos hablando del supuesto, repito, voluntad informada, con asesoramiento. No estamos hablando de una persona que la están apuntando, no. Estamos hablando de una situación no límite, porque en las situaciones límite encontramos seguido, lamentablemente, cuando sumamos el tema económico, cuando sumamos la promiscuidad, etcétera, etcétera. El tema es cuando tenemos ese respaldo. ¿Por qué insistir con que el extremo de pensar que son todos y serán algunos que quieren llevarlo a Paraguay, qué sé yo, no sé qué se les cruza? Bueno, quieren realmente tener a ese hijo y la madre confía en ellos porque los conoce. Y ni que a veces ni el Estado conoce a esos 3 familias, los 4 primeros que están en la lista. Porque si ustedes miran, la lista es cronológica. O sea, es como una carrera. Acá tenemos un corredor. El que llega primero gana. O sea, si las 4 familias hacíamos correr, no 7 kilómetros, 100 metros llano, el que llega primero está primero en la lista, entonces se tiene más derecho que el otro. Un absurdo. Es un absurdo. Si ustedes lo piensan, por el solo hecho de haber llegado primero a completar los datos, tiene más derecho que lo que decide la madre, a lo mejor con esa persona que está en igualdad de condiciones y que a lo mejor sabe que por respeto a esa mujer, porque la conocían o por lo que fuese, porque todo el tema está ahí, cuánto le habrán dado, qué le hicieron, qué no le hicieron. Hay gente igual que tampoco está, claro, bueno, es el otro artículo que también le están pegando duro y parejo. Disculpe, Doc, nosotros Sí. en nuestra ley local también tenemos esto del referente, el conocimiento previo. Tiene la excepción del conocimiento previo, que es el que usted está refiriendo. Claro. El problema que se nos suele pasar es que viene la madre, no solo manifiesta que quiere dárselo a la familia adulto, sino que no quiere que sea ningún familiar propio. Ah, no, te obvio. Cierra la puerta, te dice, yo no quiero ni que se enteren mi familiar. Claro, obvio. Y ahí entra el problema de la contradicción, a veces decir, ¿hasta dónde tomo el 100% de esa voluntad o no? Sí, totalmente. Sí. Avanzamos en una. Sí. Entonces, ¿qué personas pueden ser, esto un poco de 597? Obviamente, en situación de adoptabilidad. Tenemos la filiación no establecida, cuando hay orfandad, cuando hay desprendimiento y consentimiento informado por parte de los progenitores, cuando se agotaron todas las medidas excepcionales, cuando hay ausencia de miembros de familia extendida, o como dijo acá el colega, que tampoco ella quiere que aparezca ninguno y por más que tenga interés, dice, acá a quién se prioriza, si la voluntad de la madre o la voluntad del referente afectivo que me dice, o en este caso el pariente, porque lo cómico es esto, le sacaron referente afectivo, ¿verdad? Porque específicamente sacaron esa palabra que estaba, digamos, en el anteproyecto, para dejarlo solamente pariente. ¿El pariente quién es? Un primo segundo. ¿Cuánto hace que no la ve? Una vez la vio en una fiesta que tuvieron los primos ahí, y nada más. Y resulta que aparece ese primo segundo que tiene más derecho que a lo mejor otro que realmente la conoce o tiene una relación de amistad de años o lo que fuese, ¿verdad? Y que a lo mejor hasta sirve más para integrar después, para que conozca
esa niña o niño que va a ser adoptado su verdadero origen y no todo ese pariente que lo más que probable es que quiera llevárselo lejos para que nunca más se entere de quién era la madre, por temor, porque está siempre esa historia que va a querer volver o lo que fuese. Entonces, eso también habría que considerarlo. Entonces, también de los mismos datos, motivos de egreso de los dispositivos institucionales público-privados. En su mayoría, la revinculación familiar era hasta, estamos hablando casi, estamos tirando estadística de 9 años atrás, no sé ahora. Y si la estadística puede ser confiable, porque habrá que hacerlo a nivel nacional, porque a lo mejor Misiones no debe ser lo mismo que Neuquén o que Córdoba, supuestamente deben ser realidades distintas. Un 20% egresa al arribar a la mayoría de edad, o sea, el Estado tiene ahí adentro a lo mejor gente de los 1 o 2 años hasta los 18. ¿De qué infancia y adolescencia estamos hablando? En fin, y solo el 8% estamos con la guarda con fines de adopción. Miren ustedes qué estadística baja, realmente que sorprende, ¿verdad? Porque uno, yo lo que volví a leer, digo, habrá un error, le faltará un número anterior o lo que fuese. Era esta. Entonces, y está la explicación, si bien muchos niños logran reinsertarse en su familia de origen, sin que sea necesario la declaración de estado de actividad, el porcentaje de jóvenes que egresan de los dispositivos de protección resulta indicador claro de la ausencia alternativa de la vida familiar. Es obvio. Y más hoy con el tema económico por medio y con el delito del narcomenudeo que usan a personas menores de edad, que son los que justamente no van a ser imputados de nada. Allá se le suma encima que le enseñan a tirar y son los soldaditos que matan a la gente. O sea, a ver, allá me refiero a Rosario. O sea, todo se suma para que, obviamente, esto contribuya a esta estadística. No hay otra alternativa. Bueno, ¿qué hizo el juego de familia número 5 de Mar del Plata? La propia niña eligió a los futuros guardadores ante el fracaso de lo propuesto por el Estado. Vieron que muchas veces nosotros hemos tenido casos de, no quiero llamar devolución porque parece que estuviéramos hablando de una cosa, pero de ese reintegro, si ustedes quieren llamarlo así. Porque no sabían, porque para mí falla totalmente el organismo administrativo al no explicarle que son temas que hay que hablarlos bien, no son los mismos hijos que ellos esperaban. Tiene desde la sexualidad totalmente distinta, los comportamientos sociales, eso se lo tienen que explicar a los que se inscriben en el RUAGA, para que no van a encontrar una Heidi, ¿verdad? Ese es el punto. Disculpen si alguna encuestas se llama Heidi acá, espero que no. Pero, es decir, quiero significar, no van a encontrar a alguien así que, como se imaginaba, el imaginario pero nunca se lo dicen, o no le terminan de revelar toda la verdad. Y eso opera como un boomerang, porque cuando vuelve hecho un desastre. Nosotros hemos tenido profesores, docentes, médicos que han procedido al reintegro porque se encontraron con una realidad increíble de esos chicos. No porque pensaban, sino porque no habían sido informados de nada, desde enfermedades congénitas a cuestiones de lo más increíble que ustedes se puedan imaginar. Chicos que no podían parar de robar porque lo habían cometido y nunca les habían advertido, que venían de hogares de donde había pasado eso y por qué habían caído en ese lugar, hablando mal y pronto. Entonces, ¿qué ocurrió? En la escuela esta niña traba amistad con una compañera e inicia un vínculo, y con los padres, que son los padres de esta compañera que quien la guarda. O sea, ella lo sintió como hermana. Por el lado de la fraternidad, por así decir, fue con ellos. Entonces, directamente tuvo que declarar la inconstitucionalidad de 613 para poder dar este tipo de adopción. Pero miren la creatividad, como está constantemente, ¿verdad? En esto, por eso les decía que debe ser una de las pautas que al tan cambiante la realidad social y afectiva en estos casos, que constantemente caemos en la declaración de inconstitucionalidad. Progenitores no idóneos. Los progenitores de un niño apelan a la sentencia y declaró aquel en estado de adoptabilidad. En primera instancia se comprobó la ineptitud de aquello para su cuidado, porque también está la historia. A veces apelamos diciendo nosotros tenemos derecho, bueno, a ver. La Cámara confirmó la decisión. A los 9 meses de vida, tras un accidente casero que le provocó serias quemaduras. Debe ser confirmada porque si los progenitores no son idóneos para cumplir con las funciones esenciales asignadas por la ley, crianza, educación, contención afectiva, al punto de representar un cero riesgo para el normal desarrollo, los hijos tienen derecho a crecer y desarrollarse dentro de otra familia donde puedan satisfacer tales necesidades vitales.
En el caso concreto está bien. La pregunta del millón. La cátedra paralela siempre hace sus aportes. Pero miren ustedes, ¿qué haría el organismo administrativo si empieza a caminar y empieza a ver niños revolviendo basura, niños tirados a la noche? Yo veo ahí en la plaza, ahí hay una señora que está pidiendo con un nenito que apenas se tiene en pie, enfrente de la plaza. Más céntrico imposible. Debe obtener algo al fin del día, esta mujer debe tener algo para comer, qué sé yo. Teóricamente tendría que estar todos los organismos que ustedes se pelean todos los días, estar ahí presentes y decir, bueno, a ver, señora, ¿qué le hace falta? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué esta situación? ¿Cómo? Porque así como lo vi yo un solo día que estoy acá, supongo que alguno del organismo debe pasar, salvo que eviten la plaza a propósito. Dice, bueno, si tengo una orden de previsión, doy la vuelta. Bueno, yo estoy hablando de la más céntrica, se me ocurre que más gente circula. Claro, así que, bueno, acá, a pesar de la renuncia de los guardadores, hubo un defensor que dijo, un momentito, si vos renunciás, pero hacete cargo de pagar los alimentos. Entonces, miren ustedes, acá se había declarado la situación de autoridad, se confió el cuidado de la niña en los tíos. Los guardadores renunciaron a la guarda, porque ahí viene todo un tema. Es cierto que el tío no tiene prohibido exactamente, porque no es ascendiente, la adopción. Ocurre que tanto la doctrina, en alguna forma menor la jurisprudencia, sostiene que el tío le correspondería la guarda con una finalidad de tutela, por ejemplo, y no la adopción. Porque es una institución intermedia que no modifica la filiación, ¿verdad?, identitaria de ese niño. No obstante, no hay previsión, quiero aclararlo, no existe una previsión hacia el tío o los tíos. ¿Qué ocurrió? Bueno, se lo dieron a estos tíos y se arrepintieron. No podemos. Entonces, para poder superar esto, obviamente va a requerir, dice, profesional especializado, tendrá que ir a terapia, etcétera, y le fijó una cuota alimentaria a cargo de los guardadores, de estos tíos que dijeron no queremos, no podemos cuidarla, en el 10% del salario, hasta tanto los informes correspondientes se permiten inferir que la niña se encuentra en condiciones psicológicas de establecer vínculo con la nueva familia para avanzar hacia la adopción. O sea, no por el tiempo, porque muchas veces se dice, bueno, vamos a darle alimento por el tiempo. No, hasta que se recupere. Pero mira que va a llevar 3 años. Vos esto lo tendría que haber pensado. Por eso digo que a veces me parece que el órgano administrativo le debería informar adecuadamente, ¿verdad?, sobre estas cuestiones a los futuros guardadores. Acá también, en este caso estamos en la Cámara Civil y Comercial de San Martín, ¿no? Sí, esa. Un matrimonio con 2 años de guarda preadoptiva y otros 3 anteriores, 5, respecto de 2 niños, cuando correspondía resolver la adopción, o sea, ya habían pasado toda la etapa, habían sido entrevistados, etcétera, desistieron del pedido de adopción y reintegraron. La Cámara confirmó el cese de la guarda y desistimiento, pero le impuso la obligación alimentaria por los 5 años, o cuando se lo entregan en guarda a otra persona, claro, porque podía pasar a lo mejor menos tiempo o más, no sabíamos. Y justamente lo asoció a la figura de padre solidario o progenitores afines. Aquí ya una Cámara Civil y Comercial, o sea, no un juzgado de primera instancia, con lo cual más para que ellos lo hubieran adoptado, haber hecho también la apelación respectiva. Bueno, vamos a la guarda de hecho, la previsión, el famoso 611. Acá todos sabemos qué fue lo que se hizo. Se quitó el referente afectivo porque en realidad este artículo era una especie de copia del 33 de la Ley 26061, que trata este artículo de reflejar a su vez lo que me dice la Convención. No es que la 26061 de la noche a la mañana empezaron a escribir y hicieron lo que quisieron, sino que trataron de respetar ese espíritu, por así decir. Bueno, esto que estaba en los fundamentos, después se armó tal desbarajuste, en senador especialmente, dijeron chau y quitaron directamente de este artículo el tema, porque a lo mejor hubiera sido probablemente mucho más tranquilo este paso con los guardadores de derechos, con el control que ya teníamos
de los órganos administrativos y del propio juzgado. Si el juzgado advierte que esto había sido algún tipo de presión o alguna situación no querida o que estaba en la idea de esta persona adoptarla para traficar órganos, para venderla o vaya a saber qué historia se le puede ocurrir, bueno, también el juez lo puede advertir. Sí, avanzamos. Entonces, ¿qué la jurisprudencia que nos va diciendo sobre esta cuestión? Mire lo que pasó. Una mujer solicita el otorgamiento, sí, a la guarda de un niño con fin de adopción que la tenía desde 15 días de vida. La progenitora decidió entregar su bebé a ella, con quien lo unía un vínculo de amistad. No se podía hacer cargo. Este acuerdo fue anterior al Código Civil, si ustedes miran la fecha, 22 de agosto de 2014. Funcionario del hospital donde nace, la intervención del equipo de trabajo social y con noticia a la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Ustedes vieron que esos nombres larguísimos siempre cambian según la provincia. Bueno, allá se llama así. Lo llamó una medida de protección integral. La mujer se encargó de la crianza de esta niña que tenía ciertos problemas de salud. Avanzamos uno. La madre y el padre fueron citados al proceso. Con patrocinio y letrado prestaron la conformidad. Se le designó abogado del niño, porque ya desde 2013 tenemos la ley de abogado del niño. Planteó la inconstitucionalidad del artículo 600, 612, 634, porque mientras tanto ya teníamos el código nuevo. Y ustedes vieron que el artículo, justamente el 7 del Código Civil y Comercial, el tema es cómo se aplicaba ese código, por así decir, que ya estaba en vigencia, había que aplicar el código nuevo a las resoluciones que todavía estaban pendientes de hacerse. Entonces, el defensor, atento al tiempo transcurrido, solicitó se declara al niño en situación de adoptabilidad y también se hizo hincapié en que había que declarar, obviamente, la inconstitucionalidad de 611. Sí, avanzamos uno. El anteproyecto brindaba la solución al habilitar la adopción como entrega directa. Y nosotros sostuvimos que esos peticionantes quedaban en una situación de desigualdad respecto de otros parientes del niño, que podrían haber obtenido la adopción por la guarda directa. Porque al pariente no le piden la inscripción en el RUAGA. Y estamos hablando justamente que puede ser un primo segundo, un tío tercero, que ni idea tiene de quién se trata directamente. Con el solo hecho de ostentar un vínculo de parentesco. Tengo que probar, ¿verdad?, la línea de parentesco y se termina la historia. Entonces el código, nosotros entendimos que no admite la aplicación de una norma superior que la integre sin contradecirla. Ese es el punto. Integrar sin contradecir. Como lo es la Convención sobre Derechos del Niño, con jerarquía constitucional. Entonces tuvimos que crear inconstitucionalidad el tercer párrafo del artículo 611, el 600 inciso B, y también por las dudas, el 634, que es el que fulmina de nulidad cuando no estaba inscrito en el RUAGA. Tuvimos por cumplida directamente la guarda con fin de adopción y otorgamos la adopción plena del niño a los convivientes, porque eso es una pareja de convivientes. Bueno, avanzamos. Personas que pueden ser adoptadas. Este caso es terrible, terrible por todo lo que, no sé si ustedes lo han leído, es de aquí bastante cerca, Paso de los Libres, Corrientes, y bastante nuevo. Tuvo que otorgar un carácter cautelar urgente y condicionada a la ratificación con el consentimiento materno, el cuidado personal provisorio inmediato al nacimiento con vida del niño, no sabía todavía, a un matrimonio inscrito como guardadores. ¿Por qué? Se le hizo saber a la madre de 18 años que gozaba de libertad para cambiar su decisión. Había sido violada reiteradas veces, no sé si lo conocían el caso, de los 13 años por el padrastro. Hoy ya tenía una hija de ese hombre, que tiene 2 años. Escapa esta chica cuando se ve que está embarazada de nuevo y quería interrumpir el embarazo. Se ve que la tía la convenció o lo que fuese. Entonces dice, bueno, quiero otorgar el cuidado personal, y esto es lo fascinante del caso, por así decir, de una persona por nacer a otra. Porque es evidente que la persona, así como analizábamos ayer el tema de los alimentos, de la mujer embarazada, es evidente que la única o el único representante de la persona por nacer, ¿quién puede ser? La persona que está embarazada. No hay. Sin embargo, acá habrá tenido esta duda el juez o la jueza de Paso de los Libres sobre esta situación.
Y obviamente la previsión de acercamiento hacia el padrastro y más allá de la denuncia penal que corra por su cuenta, ¿verdad? Luego la madre cambia de opinión, dice, bueno, está bien, no puede seguir más con la tía porque también se ve que había tenido carencia económica y decide darla en adopción y lo ratifica ante el asesor de menores. Pero todavía no había nacido. O sea, sería la adopción del nasciturus. Entonces, si es persona por nacer y ya es persona, no habría inconveniente. El tema es que la adopción siempre significa un traslado de esa persona a adoptar hacia otro vínculo familiar. O sea, no es que íbamos a llevar a la madre embarazada con los futuros guardadores. Entonces, el plazo, ¿qué hacíamos con el plazo de 45 días? Porque dijo, yo no quiero de manual, no quiero verlo. Imagínense, piensen ustedes en la situación, no quiero verlo. Tenemos que esperar los 45 días. Entonces, inmediatamente se le dio la posibilidad de adopción y después de los 45 le hizo ratificar, pero la guarda fue inmediata. Podemos decir, ¿cómo? Con toda esta situación, miren, si ya había tenido un hijo, había sido más cuestión puerperia que lo que había sufrido esta pobre chica, ya no podía tener. Es decir, era evidente que su deseo era lamentablemente no quedarse, ¿verdad?, con el segundo fruto de esa relación abusiva que había tenido con el padrastro. Y así se concretó esta situación, de hecho, sí. Estábamos cursando junto a la maestría cuando sale esa sentencia y nos contó los pormenores. Ah. Y hay una aclaración en este caso porque todo esto que usted cuenta es exactamente así. La estudiamos a la sentencia apenas ella la había publicado y cuando los medios salieron a decir se dio la primera adopción de un niño por nacer, los medios dijeron cualquier cosa, obviamente no era así. La juez y la secretaria explicaron bien cuando diseñaron la sentencia para contemplar justamente esto del plazo, lo del consentimiento y lo de la historia de vida de la joven. Era, uno, que la decisión era irrevocable. O sea, dijo, pasen 45, 100, 200 días, yo no quiero el niño. No pero tengo marcha atrás, sí, eso ella en claro. realidad pensó en abortar, pero no logró intentar ni un inicio de aborto. O sea, ella tenía, digamos, preferencia por la vida. O sea, ella está en contra del aborto. Yo los traje de textuales. Lo que dice ella en esto de la charla, de las audiencias con la jovencita, etcétera, y de cómo lo idearon al caso con la juez, o está en la cocina del caso, ¿no? Sí, claro. Lo que decían era, no le voy a dar una guarda, lo que voy a hacer es lo que dijo la colega, que yo le dije, tiene toda la razón por ese caso. ¿Para qué voy a ir a esperar, llamar a una familia de acogimiento provisorio o a una guarda de niños, cuando puedo ya pedir de la lista pretensos futuros posibles, ¿no es cierto?, que en el caso de no arrepentirse, no revocar, no nada, sean ellos mismos los que continúen en el cuidado del niño. Claro. Entonces no lo estoy pasando de manos en mano al niño. Tiene una primer pérdida, separación de la madre al parto. Y la segunda, ¿para qué? Pasarla por una familia provisoria si ya puede quedar con los que eventualmente le pueden. Por eso es bueno que si el juez fundadamente pide los legajos, aunque no esté declarada la adoptabilidad, porque acá no se podía declarar porque no había nacido. Sí, no, era obvio. Sujeto a que nazca con vida y que no se revoque luego los 45. Allá están pidiendo el micrófono el colega. Acércate. Mira. Sí, la doctora sabía la cocina del caso. Claro. Fue superador. Solamente para comentar, nosotros tenemos una ley provincial de proceso de guarda y la génesis de esa fue después del informe América, que golpeó mucho a Oberá y golpeó a toda la zona de Misiones. Y se hizo un foro y después se hizo un trabajo en Cámara de Diputados muy profundo. Y ahí apareció este proyecto y muy trabajado, muy afín a mí porque trabajé mucho en ese proyecto. Y ahí habíamos puesto una norma, y está la norma, de que la madre, estando embarazada, puede manifestar que quiere dar en adopción, para que se disparen todas las herramientas cautelares necesarias de contención, de trabajo interdisciplinario, para que puedan acompañarla durante todo este proceso y poder ratificar posteriormente. Claro. Incluso la misma norma trae, por supuesto, es una norma anterior al Código Civil y Comercial. Sí. Entonces, esta norma trae la posibilidad de que la madre manifieste quién quiere que sea el guardador y futuro adoptante de su hijo. ¿Se aplicó?
ese tema, ¿Pero se aplicó, digo? claro, ese tema... ¿En yo- alguna situación de sí, por nacer? sí. El tema fue este. Cuando se hizo el texto de la ley, se ubicó en el artículo 25, si mal no recuerdo, la posibilidad de que la madre manifieste. ¿Pero por qué fue al 25 y no al principio? Porque primero se tendría que hacer todo el proceso de posible revinculación antes de tener en cuenta el proceso de manifestación de la madre, porque si esto no era posible, entonces aquello que ella manifestó podría tomarse en cuenta. A veces, en los procesos, por lo menos lo que pude investigar, porque después yo me quedé sin el fuero de familia en primera instancia, se trabajó los dos artículos al mismo tiempo. Es decir, cuando iniciaba el proceso ya tenía que Claro. explicar por qué quería a esa familia. Cuando en realidad el proceso era más lento, era después acreditar someramente o bien fehacientemente por qué quería elegir a esta familia. Lo que queríamos evitar, evidentemente, era que sea una guarda colocada con precio, lo que se llamaba venta de Sí, bebé. obvio. Claro, eso es lo que queríamos evitar, pero nada impedía de que si tenía algún referente o alguien que sea muy afectivo o muy cercano a la familia, podría ser parte de ese proceso, sin necesidad incluso de que estuviera en el RUAM para nosotros, ¿no? Sí, correcto. Está bien. Pasa que después del 2000 sale lo del RAM. Entonces esa norma vigente, pero tácitamente derogada por el nuevo código. Yo lo traté en la tesis de maestría. Bueno, avanzamos entonces. Acá, miren ustedes, 3 hermanos, a la cual una pareja a la cual se le había concedido la custodia en el marco del programa de familia solidaria. Bueno, esto en los nombres van cambiando según las provincias, ¿no? Abandono de los niños. Los guardadores no están inscritos en el registro único, no resulta obstáculo para el otorgamiento de la guarda con fines de adopción. 3 personas, ¿qué hacemos? Los niños se encuentran totalmente integrados, la gran tarea llevada a cabo por los peticionantes y su familia, desde el momento en que incluso se los entregan provisoriamente. Este es otro de los supuestos en los cuales, en verdad, no habla de la inconstitucionalidad, pero habla sí de la superación a través de lo que puede ser este tema del tratamiento afectivo que recibieron. Sí, avanzamos. Hablando de la convocatoria nacional. Miren lo que le pasó a la familia de San Salvador de Jujuy. Resulta que eran 5 hermanos, nada más ni nada menos. ¿Y qué ocurrió? 4 dijeron que no tenían inconveniente, pero la mayor no quiso ir con la pareja guardadora. Sin dar ningún motivo preciso, 15 años y prefirió quedarse en institución. ¿Cómo es el tema, no? El síndrome de Estocolmo, ¿no? Que realmente prefirió quedarse en un lugar, va a saber los motivos, no aparece, al menos en la publicación no está los motivos. Pero obviamente, entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos, estamos hablando ya de 15 años, o sea, superado los 13, adolescente, también tiene su autonomía como para poder expresarse, eso significa que tenemos que tirar todo para atrás. Dijeron no, quedan los otros 4, y dice, si bien la prioridad debe ser mantener a los 5 hermanos juntos, porque está dentro de las prioridades que tira, por así decir, el Código Civil y Comercial, la decisión de la hermana mayor no puede afectar a los otros y dispone que la hermana mayor deberá mantener una vinculación diagnóstica con su pretenso adoptado y continuar la intervención de la dirección, etc. Bueno, estamos hablando de 2 realidades. Uno queda en Jujuy y otro queda en Buenos Aires. Pongamos nosotros, a ver, ¿cómo hacemos para relacionarnos si vivimos en Jujuy con alguien de Buenos Aires? Vamos a suponer por videollamada o lo que fuese, pero no es una tarea. Podemos escribirlo ahora, ¿cómo lo concretamos? O esto es tal vez más por la galería, por así decir, para saber que quede marcado en un lindo fallo, porque el tema es cómo se concreta. ¿Qué pasa si esa chica de 15 años va después a Bienestar Social y dice, mire, me daría pasajes? ¿Por qué? Pero tengo que ir a Buenos Aires a ver a mi hermano. Mire lo que dice No, ¿cómo le da pasaje a usted? ¿Cómo quiere que haga? ¿Cómo quiere que haga? Acá me dice poco menos que vinculación diagnóstica. Vinculación, sí, está todo bien, pero los que pasamos, fuimos o hacemos terapia, lo que fuese, sabemos que es una vez semanal, para que dé su fruto, etc. Más allá de que sea una ciencia incomprobable, o no es ciencia, lo que fuese, incomprobable el resultado, por así decir, es evidente que esto también puede influir. Es decir, no queremos eso. Bueno, la verdad que
obviamente que hay que proteger también al grupo mayor familiar, no hay duda que si estos 4 hermanos quisieron ir, pero bueno, a veces la patarrenga no siempre se puede cumplir totalmente con... Bueno, acá tenemos también una historia bastante triste, lamentable, como son, me parece, la gran mayoría de estos casos, en los cuales en la tramitación de juicio fallece la pretensa adoptante. Concede la adopción plena post-mortem del adolescente de 16 años, que es hijo biológico del ex conviviente de la actora y padre de sus 2 hijos, y se le otorgó a la guardia judicial cuando esto era mediante la entrega que hiciera su madre biológica, hoy también fallecida. Claro, el código no dice nada de que la pretensa adoptante sea una sola persona y encima muere. ¿Se dan cuenta, no? Muere durante el trámite. Ahora, si no conceder, entendido el juzgado de menores, dice es una discriminación, porque es cierto, el código no otorga la misma respuesta para las familias monoparentales. El adolescente se encontraba, por así decir, integrado al grupo familiar de los primeros meses de vida y quisieron preservar los vínculos fraternos de los, claro, porque los hijos biológicos de la pretensa adoptante ya eran hermanos, ¿verdad?, de él, aunque uno vínculo jurídico, otro vínculo biológico. Bueno, esto también me pareció un tema muy interesante, cómo el juez tiene que adaptar el código, hacerlo totalmente un chique, si se quiere, para poder subsumir la norma de alguna manera y que siga la vida, por así decir, brindando una solución. Sí. Entrega directa de la madre a un matrimonio de nacimiento. Esto es un fallo muy reciente de la Corte. ¿Qué hace la Corte acá? Esto hay que leerlo entre líneas, por así decir. Yo no quise traer todo el fallo, pero me pareció que esto era suficiente. La niña es considera el matrimonio guardado como sus padres, con lo que vive desde el nacimiento. 2016. Dentro de todo, no pasaron tantos años. Estamos hablando de 7 años por el fallo de la Corte. La madre se encuentra en Brasil, ratificó la decisión de dar en adopción a su hija. La abuela materna no tenía conocimiento de la nieta y la pretensión de guarda con fin de adopción. Admitió la queja depuesta por los guardadores, porque claro, querían el reintegro la abuela, y ordena la realización de medidas para evaluar en su caso y previa declaración de adoptabilidad la actitud de los peticionantes con mira al otorgamiento de la guarda. La Corte tuvo presente las audiencias con el matrimonio guardador, la niña, la madre, la abuela materna, la que observa una realidad familiar en que el infante se encuentra inserta, como la situación personal de cada uno de los involucrados y sus posibilidades para asumir la crianza. Sostuvo que mantener la decisión que desestimó por cuestiones formales de la pretensión de la madre del matrimonio guardador importa una evaluación alejada de las directrices constitucionales. Claro, es decir, acá querían, por así decir, retornar, más que nada por la influencia de la abuela, y se dijo que en este caso se priorizaba esa socialización de hecho, porque no quieren poner la palabra guarda de hecho, para escribir todo menos guarda de hecho, porque no digamos eso, ¿verdad? Porque está prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, dicen de todo, dan vuelta, pero vemos eso. Está bien, claro, totalmente. Pero bueno, porque aparte está en Brasil la madre. A lo mejor, está bien, usted puede decir, está acá en el Soberbio, cruzando nomás, no sé. Pero yo siempre me imagino, está en Brasil, si esto se resuelve en la Corte, lo más probable es que esté bastante retirada la madre. Está bien, usted puede decir, si está en Tierra de Fuego está más lejos. Sí, es cierto, pero ya en Brasil evidentemente no tenemos... Bueno, las pautas de otorgamiento de la adopción plena, no quiero cansarlo con esto, pero ¿por qué? Viene a cuento cuáles son las causales de privación, el 700 bis que se incorpora nuevo, la suspensión del ejercicio de responsabilidad parental, y vamos a ir a esto. Son pocas las normas que prevén una actuación posterior a la sentencia de adopción. 596, lo que vimos, la acción autónoma para conocer la identidad de origen. 622, la conversión de adopción simple en plena. 628, admite luego de la adopción simple la acción de filiación contra los progenitores y el reconocimiento. Ustedes vieron que se permite en la adopción simple. Y la revocación de la adopción simple, que muy pocos casos veces sucede, pero está. Sin embargo, el código nada dispone para garantizar la comunicación de hermanos que han sido sumados a familias adoptivas diferentes, por ejemplo, o quedaron con su familia de origen. No hay una cuestión, a veces en que una madre que a lo mejor fue dando de a poco los hijos, lo que fue, si son 5 que no sabemos con quién están. Una sola vez la Corte de Santa Fe tuvo que resolver que había unos hijos adoptados por una familia que querían
entrar en relación, conocer a sus hermanos que fueron adoptados por otros, y entonces se resolvió que tenían ese derecho a la comunicación, por así. Fíjate el próximo, ahí, sí, dicta, bueno, miren lo que pasó. Nosotros ayer, creo que hice un adelanto, habíamos escuchado a un adolescente y a un niño que no tenía ningún inconveniente en ser adoptados. Dictamos la adopción plena, se presenta la psicóloga, el patrocinio del letrado y la defensora general denunciando abuso sexual del padre adoptivo. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Obviamente, denunciada esa situación de abuso, se ordenó la exclusión del hogar, la denuncia penal, fue detenido inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí nos encontrábamos que no hay revocación de la adopción plena y tampoco era una causal de nulidad. Porque ustedes vieron que las causales de nulidad son causales de admisión formal, si se piensa. Si no tiene la diferencia de edad, si no se inscribió en el RUAGA, si tiene tantos años, si no es menor de edad, etc. Salvo el único supuesto de la apropiación indebida, ¿verdad? Que si a alguno se le ocurriera pasar por una esquina, tomar a un niño y plantear, bueno, si después se descubriera, podría ser. Pero los otros, o sea que no había una solución ante este supuesto. Entonces, nosotros tomamos en cuenta que el 2281 en las causales de indignidad, sin resultar necesario la condena penal, basta la prueba que el indigno, en el caso el adoptante, le es imputable el hecho lesivo, como para que no fuera posible la vocación sucesoria, pero era un tema menor a resolver aquí. Sí, avanzamos entonces en uno. A pesar de ser una sanción extrema del ordenamiento jurídico, en el caso existen, entendimos, afectación de normas superiores que conmueve el derecho identitario del adolescente a la par de la situación abusiva padecida. Tomamos en cuenta la constitucionalización y convencionalización del derecho de familia y la aplicación obligatoria de perspectiva de género a una denuncia concreta. Entonces, garantizar el respeto y la operatividad de los derechos fundamentales de las personas frente al poder del Estado como conquista del sistema democrático. Revocamos la adopción plena del padre adoptivo con efecto retroactivo, porque esa era otra historia, privando totalmente de consecuencia a la adopción plena del momento de que fue otorgado. No podíamos, porque no había una cuestión de inconstitucionalidad o anticonvencionalidad de, digamos, de la revocación, porque estamos hablando que no es una causal de revocación. Piensen ustedes que esa es la gran finalidad de la adopción plena, es que sea irrevocable. Entonces, como es irrevocable, solamente tenemos causales de nulidad. Si ustedes hacen el paneo de las causales del listado de causales de nulidad, no es una causal de nulidad. Pero así como hay otras, un montón de situaciones que no están contempladas en el después, por así decir, de la adopción, este supuesto que salta a los 20, 25 días, claro, entonces era evidente porque, ¿qué ocurre? Si eso se daba en una familia biológica, el padre está detenido, se lo podía privar hoy por el 700 bis de la responsabilidad parental, pero acá no. Acá no era la misma situación. No teníamos y no tenía sentido porque el hecho o los hechos que se habían dado habían sido cometidos durante la guarda. Ustedes vieron que la sentencia de adopción es una sentencia constitutiva, constituye un estado de familia hacia adelante, pero con un efecto retroactivo a la guarda. O sea que todo el periodo anterior hay que considerarlo. Nosotros lo consideramos cuando vimos que daba justamente con los hechos abusivos, por eso es que se retrotrajo y se le quitó todo efecto. Igualmente, además, aparte la cónyuge de este hombre y la madre, quedó como madre adoptiva obviamente, le está siguiendo, o sea, el juicio de alimentos. Porque acá tenemos el otro tema. Si no es progenitor adoptivo, ¿cómo fundamos los alimentos? ¿Podemos llamarlo progenitor afín? ¿Podemos llamarlo nada de padre solidario? O sea, ¿cuál sería el fundamento?
la sola cuestión que se lo venía prestando, porque a todo esto que pasó, este hombre tenía una pequeña pyme, por así decir, de fabricación, no me acuerdo qué tipo de maquinarias, bueno, no recuerdo exactamente qué es lo que fabricaba, y con un socio. Con lo cual, sigue teniendo ingresos a pesar de estar detenido, ¿verdad? Esa pequeña fábrica sigue produciendo, generando trabajo. Y entonces está el planteo de los alimentos. Ahí se concede o no se concede alimentos. ¿Y por cuánto tiempo? Si lo asimilamos a lo que la jurisprudencia, al mismo tiempo que tuvo, ¿verdad?, guardador, estamos hablando que esta chica tiene actualmente de tener 13, 14 años, o sea que, y comenzó la guarda, me parece que a los 6 o 7, una cosa así, o sea que, no sé si llega a los 18, eso es lo que le quiero decir, el 21 me parece que no va a llegar, pero bueno. Ah. La doctora Corina Jones, familia 1 del Dorado. Luego de unas inspecciones, bueno, se rescata a la niña, se la coloca en un hogar para contenerla. Se revoca, en definitiva, la niña pide, no quiero ser más hija de, quiero recuperar mi apellido. Sí. La jueza dicta la sentencia, anulando la adopción plena. La niña sigue en el hogar y se decretan los alimentos hasta la mayoría de edad, porque tiene 16, o hasta que sea adoptada nuevamente. Así que si está Corina y quiere compartir los fundamentos, está bien. Ahí está el ¿Y caso local. ¿El fundamento cuál es? La responsabilidad, digamos, que asumió y que la incumplió. Guarda, y que incumplió, pero ella tenía la adopción plena y se le anuló por los maltratos y la violencia extrema sufrida por la niña, que ameritó la separación. Entonces, con la nulidad, igual se decretaron los alimentos, por eso digo. ¿No es una causal de nulidad el maltrato? No, pero fue grave, corrió riesgo la vida de la niña y ella pidió, la niña pidió que se anule, que no quería ser más hija. No, está bien, acá pidió también, sí. Pero, a ver, el punto es que son, a ver, estamos hablando, pensando en voz alta, por así decir, son cláusulas cerradas porque vieron que en nulidades no podemos ampliar las nulidades, justamente porque el juez no puede ampliar las nulidades que el propio código trae. Porque podría ser incluso inconstitucional, o sea, el fallo ese podría ser anulado, valga la redundancia. Sí, no, obviamente esto también quedó firme, nadie se, digamos, no estamos diciendo que los fallos son equivocados, simplemente que cómo hacemos para sumar un causal de nulidad cuando tenemos que justamente las causales de nulidad no pueden ser sumadas, digamos, por la magistratura. Entonces nosotros entendimos que era mejor el camino de revocar directamente. Claro, buscarle la vuelta por ese lado. Y esto, no sé, ustedes vieron esta que es la última ley, ya no los canso más, porque están todos esperando el sorteo. El programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidado parental es una de las últimas leyes, la 26364, que es una... está buena. El tema es que después hay que replicarla en cada provincia, me parece, y a su vez también tener el presupuesto, porque esto no es tan simple. Claro, o queda dentro de la estructura del órgano administrativo, no sé. ¿Pero ya salió acá? ¿Ya lo...? Tomaron el nacional directamente, no fue reglamentado acá. El joven que está en un hogar, a partir de los 16 opta, se inscribe, sí. Necesita un referente afectivo, entonces si no lo tiene de la vida misma, sí. El hogar se encarga de buscar a alguna persona en condiciones, pero se encarga todo el programa nacional, pasa por el órgano administrativo. Y el programa nacional, ¿dónde tiene esta gente? ¿De Nación, directo a la página. Pero el nacional atiende los de los hogares. Hay un centro de referencia, sí, pero cada hogar le conecta. El Senado. Sí. Y cada chico se anota y, bueno, si no tiene el referente, le da el hogar uno. El único problema que yo detecté hasta ahora, y la doctora Wolgen sabe mucho porque ella trabajó muchísimo con el programa, la defensora que se escapó el otro día, le recuerdo nada más, es que el problema del referente afectivo del PAE es que son voluntarios y no todos llegan a la calificación necesaria para poder hacer un real coacheo, si se quiere, de ese joven que está saliendo a la vida. Totalmente. Esa fue una confesión que tuvimos algunos funcionarios y porque también le decíamos, pónganse un poquito más aguerridos
en el acompañamiento. Y no decían, bueno, pero el tema es que son voluntarios y no cobran. Claro. Y no son profesionales Sí, no, eso de está alguna clarísimo. incumbencia. Yo simplemente lo traje y digo, bueno, a ver cómo funciona Pero acá. es un programa que nos tenerlo. está ayudando. Bueno, con esto concluimos, por así decir, estas 2 jornadas. Yo le agradezco eternamente, además de los organizadores, ya lo he repetido, a la audiencia, que ha sido una audiencia de privilegio.